Hola chicos, muy buenos días. Perdón por la tardanza, pero tuve un pequeño inconveniente, pero ya estamos aquí transmitiendo, ¿va? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del perdón. ¿Por qué este tema? ¿Por qué esta situación de esta incertidumbre acerca del perdón? A mí me gustaría que más que nada si tienen dudas, comentarios, pues nuevamente les hago la invitación en la cual ustedes pueden tener abiertamente la seguridad que podré contestar todas sus dudas o comentarios serán también válidos, ¿va? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la explicación de por qué el perdón. ¿Por qué se puede decir que el perdón a veces es tan difícil? A veces nos cuesta tanto trabajo poderle perdonar a alguien una situación, una circunstancia, a lo mejor un evento que relativamente a lo mejor nos lastimó, es algo que nosotros tenemos que tener particularmente, ¿no? Entonces, se puede decir que el perdón es una acción única. ¿Por qué es una acción única? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sabemos que no a cualquier persona podemos perdonar y no a cualquiera podemos pedirle perdón. ¿Por qué es esto? Porque todo depende de la situación o más bien de la persona que realizó esta acción. Una acción que a lo mejor nos puede generar conflicto a nosotros de manera individual, a lo mejor que nos genera situaciones de controversia, a lo mejor todo depende de la persona a lo mejor que nos pudo haber lastimado. No es lo mismo que a lo mejor que el vecino que no tengo una buena interacción con él me pide perdón, pues yo no lo hago. A lo mejor, ¿por qué? Porque no hay una significación para mí, ¿no? No es una persona importante. A diferencia que si a lo mejor llega a pasar una situación a lo mejor con un familiar, con papá, con mamá, con el esposo, con algunos primos, con unos amigos, pues es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahí el sentimiento o el acercamiento es completamente diferente. Entonces, el perdón se puede decir que es una acción única debido a que todo depende de la situación del apego que nosotros tengamos con esa persona para poder generar esta situación del perdón, ¿va? Entonces, también, al fin y al cabo, el perdón también dicen que es una condonación. ¿Por qué? Porque no cualquiera, lo mencionamos anteriormente, no con cualquiera podemos hacer esta condonación. Una condonación obviamente es algo que no a cualquiera se la vamos a brindar. Entonces, también realmente el objetivo del perdón relativamente es que la persona que se está sintiendo vulnerable ante la situación se sienta tranquila, se sienta con paz, se sienta con ella misma en una situación adecuada, ¿va? Entonces, el perdón relativamente eso es a lo que nos va a llevar, el tener una situación relativamente adecuada con nosotros mismos. Relativamente podemos saber que hay personas que hacen esta acción solamente porque alguien más se lo pidió y eso no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque también lo mencionamos, la acción de perdonar no a cualquiera se le hace. Relativamente a veces la persona que a lo mejor está pidiendo perdón, a lo mejor es porque a lo mejor ya está en sus últimos días, como lo sabemos. Nuestro espacio es acerca de hablar de aspectos tanatológicos. Entonces, estos aspectos tanatológicos en el área o en esta situación que es el perdón, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo muchas veces una persona se vea y relativamente a lo mejor ya no pudo pedir el perdón, a lo mejor ya no pudo hacer estas acciones necesarias para que yo me pueda sentir tranquila, ¿no? O a lo mejor por ahí dice, ¿no? Esa persona pues va a estar intranquila porque no pudo pedir perdón en el momento adecuado. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener estas acciones pertinentes para que nosotros nos sientamos de manera adecuada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como mencionábamos, el objetivo principal es que la persona que a lo mejor está en esta situación de controversia, a lo mejor porque de manera inconsciente hizo acciones que no eran adecuadas para él y lastimó a alguien más, entonces ahí es donde nosotros podemos decir que el perdonar relativamente es una situación que no cualquiera se le denomina, ¿no? Entonces el objetivo principal es esa parte, ¿no?
de buscar esta tranquilidad, esta estabilidad. Ajá. Entonces, aquí, ¿por qué podemos decir que el perdón podemos relacionarlo en varios aspectos? Si se dan cuenta, a través de la historia, el perdón siempre ha venido evocándose a través de la historia, en el ámbito religioso, en el ámbito filosófico, en varios ámbitos. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta situación genera mucha controversia, genera esta inquietud de pensamiento de por qué debo de perdonar o por qué tengo que pedir perdón ante una situación. Exacto. Entonces todo esto nos genera una controversia para nosotros mismos. Entonces se han hecho tantas investigaciones que a veces se llega a este preámbulo de decir ¿por qué tengo que hacerlo? O ¿por qué tengo que otorgarlo? ¿No? El pedir perdón, nuevamente, no se le puede otorgar ni se le puede obligar a nadie en pedir perdón. Es algo porque es una acción única, porque tiene que salir dentro de nosotros esa acción necesaria para mí. O sea, si yo me siento con esta incertidumbre y si para mí es necesario pedir perdón, pues lo voy a hacer o poder perdonar. Por eso relativamente a esto se puede ver mucho en las situaciones de mujeres con violencia, ¿no? O sea, es de ¿por qué perdonas a alguien que te está haciendo daño? ¿Por qué te genera tanto conflicto en estar en esta interacción, ¿no? Entonces, en esta relación que te está lastimando. Entonces, aquí relativamente pues no sabemos. Por eso esta controversia de decir, ¿el perdonar es adecuado o no es adecuado para mí? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? ¿Qué es lo que puedo o no puedo hacer? ¿No? Entonces, todas estas situaciones es algo que nosotros tenemos que ir relativamente relacionando. Todo esto es de acuerdo a la relación, como se los mencionaba, de las relaciones humanas. O también esto del perdón relativamente nos genera controversia. ¿Por qué? Porque decimos un buen ser humano, una buena persona tiene la capacidad de perdonar. Pero si esa acción a lo mejor no estamos preparados para poder tener esa acción con la otra persona, también tenemos que tener esa seguridad de prepararnos para poder perdonar o poder pedir perdón, ¿ok? Entonces, esto del perdón es muy controversial y a lo mejor ustedes lo dirán, ¿y por qué? Porque a lo mejor todo depende de las capacidades del ser humano que se tenga para poder hacer esta acción. Entonces aquí relativamente lo que tenemos que buscar es que más bien la primera acción que tenemos ante esta situación de una acción que nos está lastimando, que una acción nos está generando conflicto, es esta parte del resentimiento. ¿Por qué sentimos tanto resentimiento cuando una persona a veces nos genera ese conflicto, ¿no? Entonces yo les menciono a veces en las pláticas que doy o en terapia, relativamente a veces el resentimiento que tenemos es debido a la idealización que tenemos de esa persona. Desgraciadamente tenemos una idealización que podemos decir, no, es que mi hijo es incapaz de hacer esto, mi hijo es incapaz de robar, mi hijo es incapaz de hacer estas acciones innecesarias. Entonces, cuando tenemos esa idealización es cuando generamos ese resentimiento y por eso nos cuesta tanto trabajo pedir perdón. O de igual manera, ¿no? El perdonar una infidelidad ante una relación. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque a lo mejor esa persona, tanto esa mujer como ese hombre, pues nunca pensamos que a lo mejor nos iban a hacer de esa inmensidad, de ese daño. Ajá. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Depende mucho también de las situaciones de apego que se tenga con esa persona para la significación que tengamos que hacer para nuestra situación del perdón, ¿va? Entonces, si tienen dudas, comentarios, pues vamos a estar al pendiente. También, aunque vean la transmisión después y hay alguna situación, no hay problema, pueden mandar mensajito, ¿va? Entonces, aquí esta parte de cuando dañamos a una persona, porque también a veces hay una separación. A veces por ahí decimos, perdono pero no olvido, ¿no? Entonces, obviamente pues no vamos a olvidar la acción, pero si tenemos esta capacidad de hacer esta acción única o esta acción necesaria para nosotros, pues obviamente vamos a tener el recuerdo, pero ya no va a ser tan doloroso.
es lo que yo menciono, ¿no? En esta situación, cuando nosotros tenemos la capacidad de poder perdonar, tenemos esa capacidad de generar esta tranquilidad de manera individual. Y tenemos esta tranquilidad, esta seguridad de nosotros de que yo estoy haciendo la acción necesaria. Si la otra persona no lo quiere hacer, pues es problema meramente individual. Entonces, como les mencionaba, no es una acción única. Es una acción que tenemos que tener la capacidad del ser humano de hacerlo, ¿no? Entonces, a veces las situaciones o el preámbulo de estas situaciones de poder hacer la situación del perdón, ¿por qué? A veces tenemos estos factores determinantes. ¿Cuáles son esos factores para el generar este perdón? El primero es la negación. ¿Qué es la negación? Al fin y al cabo, ante una situación, yo estoy negando lo que está pasando, ¿no? Es que, como les mencionaba, el negar, el que una persona sea capaz de lastimarme, que la persona sea capaz de a lo mejor de decepcionarme, ¿no? Entonces, relativamente, pues nosotros nos decepcionamos porque nosotros teníamos en alto esa figura de esa persona, ¿no? Entonces, la otra, lo que primero tenemos que hacer o lo que pensamos en hacer es el olvidar. Y pues obviamente no olvidamos, a lo contrario, generamos más esta parte de resentimiento porque cada vez que lo recordamos, más se viene ese resentimiento, más se viene ese preámbulo de sentir esas emociones de por qué lo hizo y cómo voy a perdonar a esa persona y por qué tengo que perdonar a mi madre porque me abandonó, por qué tengo que perdonar a mi padre, se me hizo tanto daño, si me golpeó, si me hizo, si me ultrajó y todo esto. Todo depende de la capacidad que nosotros tengamos como ser humano para poder hacer esta acción, ¿va? Entonces, estos factores es de demostrar que nosotros sí podemos tener esa capacidad, pero es un trabajo que se tiene que hacer continuo. Tenemos que saber tener ese conocimiento de manera individual para que nosotros podamos ir determinando esta situación, ¿ok? Entonces, también otro factor que genera ante esta situación del perdón, pues es la justificación, ¿no? Así como que relativamente, ¿cómo podemos ver esa justificación? Relativamente así como que, es que yo lo hice enojar. Entonces, como yo lo hice enojar, pues ahora yo soy la que le tengo que pedir perdón porque yo lo hice enojar, entonces por eso me golpeó, por eso me ofendió, por eso esto. Entonces, estos son factores que si se dan cuenta es algo cotidiano, pero es algo que no tiene que estar ahí, simplemente la acción se hizo. Pero aquí estamos hablando de por qué se enmarca mucho en nuestra sociedad el poder pedir perdón, ¿no? Relativamente, ¿no? A veces, en mayor medida, obligamos a la gente que pueda perdonar una acción. Y es como que es para tu tranquilidad. Y es que tienes que estar bien contigo. Y es que eso, ¿no? Pero es algo que nosotros de manera individual tenemos que aprender. Tenemos que tener esa habilidad. No porque alguien más me lo diga, lo tengo que hacer. Entonces, es algo que me quisiera que ustedes trataran de comprender, que nadie nos puede obligar a hacerlo, ¿va? Esta parte es complicado, ¿por qué? Porque relativamente eso también se ve mucho cuando a lo mejor la persona ya está en sus últimos días. ¿Cómo es esta parte de estar en sus últimos días? Pues relativamente es una persona que a lo mejor, como les mencionaba, ¿no? A lo mejor esa persona hizo mucho daño, relativamente a lo mejor ultrajó a un familiar, a lo mejor provocó muchas peleas, separaciones, abandonos y a lo mejor, es que me quiero ir tranquila pero quiero pedirle perdón a mis hijos, quiero pedirle perdón a mi esposa o quiero pedir perdón a quien ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Relativamente, pues, es una controversia, porque a lo mejor esa persona que le van a pedir perdón no está preparada para perdonar, pero una persona más le dice, es que perdónalo, porque si no, ¿cómo va a estar su alma? ¿Cómo va a estar su espíritu? Entonces, ahí a lo mejor lo hacemos simplemente por hacerlo, no porque no nazca o no porque relativamente quieramos hacerlo. Entonces ahí tenemos que tener un análisis preciso. No quiero decir que no lo tengan que hacer, porque a lo mejor para el bienestar pero nuevamente, repito,
no tenemos que sentirnos obligados a hacer una acción que nosotros no queremos, ¿va? Entonces, aquí relativamente lo que se puede generar, ¿cuáles son esos factores que tienen que generar para poder iniciar este proceso de perdón? Que es a lo mejor la ofensa como es lo que a lo mejor nosotros nos lastimó. El contexto a lo mejor no es lo mismo que me hicieran la ofensa de manera individual a que me hicieran la ofensa en frente de todos, ¿no? Entonces, también, o dependiendo del contexto, ¿no? ¿A qué me refiero? El contexto es la situación, la problemática, para que a mí me generara esa situación de no tener esta situación pertinente para hacerlo, ¿va? Entonces, nuevamente, el contexto tiene que ver, mucho que ver, para que nosotros podamos hacer esta situación de poder perdonar o no poder perdonar, ¿va? Entonces, el ofensor, ¿a quién me refiero? La persona que me está haciendo daño, a esa persona que relativamente no estoy teniendo la capacidad, o más bien lo tengo tan idealizado que no pensé que me generará este tipo de ofensa, ¿va? Entonces, eso es algo que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, aquí relativamente, ¿no? En este proceso, pues también tenemos el contexto, este contexto que a lo mejor es la persona que está viviendo el dolor por esa ofensa. El dolor es esta parte que me está doliendo, me heriste por la situación, ¿no? Entonces, aquí relativamente, ¿qué nos provoca? ¿Qué provoca cuando no perdonamos? ¿O qué provoca esta situación cuando me genera tanto conflicto algo que pasó conmigo? Relativamente siempre decimos, para iniciar un proceso, para poder perdonar, pues tenemos que iniciar con nosotros de manera individual. ¿Cómo es esto? Pues obviamente tenemos que iniciar este proceso como perdonarnos, a lo mejor porque no puse límites, a lo mejor porque permití que la otra persona me ofendiera, porque a lo mejor permití que la otra persona hiciera cosas conmigo que yo no quería, me obligó. Dicen por ahí, nadie nos obliga, ¿no? Pero relativamente, imagínense a una persona que relativamente está en esta situación de violencia, pues a veces sabemos que las personas que están en violencia, pues su autoestima está relativamente bajo, ¿no? Entonces, de manera inconsciente decimos, porque me ama, me obliga a hacerlo, ¿no? O me pide que haga esto, ¿no? Entonces, a través de esta situación, cuando tenemos la ofensa, pues, ¿qué es lo que cambia dentro de nosotros? Pues cambia mucho. ¿Qué cambia? Nuestros pensamientos, nuestras conductas. A lo mejor ustedes no me van a dejar mentir, pero una persona que relativamente vive con resentimiento por no querer perdonar, ¿cómo voy a dar mi brazo a torcer? No, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ahí quieren demostrar que son fuertes relativamente, pero no es que sean fuertes, son más débiles. ¿Por qué? Porque están llenos de resentimiento, y ese resentimiento que va a hacer una evolución en nuestras conductas, entre nuestras emociones, entre nuestros sentimientos. ¿Qué va a provocar? Si se dan cuenta, esas personas que relativamente por ahí dicen, ¿no? Están enojados con la vida, relativamente a lo mejor simplemente que la vida no les ha permitido tener esta liberación emocional. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, si ustedes no me dejan mentir, vuelvo a repetir, las personas que están en ese sosiego o en esa controversia de poder perdonar o no poder perdonar, son unas personas que están enojadas, resentidas, su mirada es así como que, ay, de enojo, así como que, ¿por qué a mí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que saber identificar con las personas, ¿no? Y darles a lo mejor esa parte de este consejo de decirles, necesitas algo, veo que te estás haciendo daño por ti mismo, es bien mala onda, es esto, lo otro, o sea, siempre tienen el pretexto de. Entonces, ese pretexto que lo conlleva a que tenga este innecesario, y que al fin y al cabo a lo mejor aquí ya no es quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Entonces, a lo mejor tú no me hiciste enojar, a lo mejor este ámbito de poder perdonar, como no quiero perdonar, pero me desquito con las demás personas, ¿no? Por ahí dicen, es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, ¿no? Pero a lo mejor porque desgraciadamente tú quisiste elegir el mismo patrón, ¿no?
Entonces, eso es a lo que voy. Relativamente nuestro estado emocional, nuestras conductas, nuestras emociones, nuestros pensamientos cambian cuando relativamente nosotros no estamos preparados para tener esta semblanza de poder perdonar. Y a lo mejor también de poder pedir perdón, de decir así como que, ay, yo lo hice sin querer, ya si tú te ofendiste, ese es tu problema, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero, el no tener la capacidad de reconocer que la estoy regando y que necesito hacerlo, ¿no? Necesito poder perdonar o poderle pedir perdón a alguien más, sino ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, esta parte de esta tranquilidad, de este sosiego para que yo pueda estar relativamente tranquila, ¿a qué me va a conllevar, no? Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de poder perdonar, cuando tenemos esa preparación necesaria, pues obviamente, ¿qué es lo que nos va a conllevar? Pues nos va a conllevar una tranquilidad, un alivio, un respiro. Entonces, les menciono, aquí lo ideal sería que tenemos que también poner en esa balanza de por qué debo de perdonar, qué es lo que me está permitiendo, o que también me va a provocar que yo no pueda hacerlo. Que no tengo esa capacidad de hacerlo. ¿Qué me va a provocar? Esto es a través de un conocimiento meramente individual. Si nosotros nos conocemos de manera individual, nos vamos a permitir tener esta semblanza de qué es lo que quiero para mí. No es que a lo mejor seamos para todo benevolentes, simplemente es para un beneficio de manera individual. No porque los demás lo hagan, yo también lo voy a hacer, ¿va? Entonces, nuevamente, si tenemos dudas, pues aquí, ¿no? Nuevamente, la decisión de poder perdonar es meramente de la persona afectada. Nadie puede obligar a hacer esta situación, que a veces, por ciertas circunstancias, pues sí nos llegamos a ver obligados a hacerlos, pero ustedes tienen que hacer una introspección de manera muy, muy particular para decir, ¿lo quiero o no lo quiero hacer? Desgraciadamente aquí en este ámbito tanatológico pues vemos mucho esta situación, ¿no? O esta situación que por ahí dicen, es que se fue y no le pude pedir perdón a mi mamá, no le pude pedir perdón a mi esposo o a mi esposa por lo que le hice daño. Hay técnicas en las cuales nosotros dentro del ámbito clínico, en el área psicológica o tanatológica podemos hacerlo. Entonces, si gustan acercarse, no hay ningún problema. Algún comentario, duda, con todo el gusto. Entonces, también esta parte, hablábamos hace 15 días acerca de las pérdidas, ¿no? Entonces, dentro de estas pérdidas, pues al fin y al cabo, lleva esta situación de esta pérdida de esta integridad mía, esta pérdida de cómo yo voy a pedir perdón ante una situación o cómo yo voy a perdonar una situación, ¿no? Entonces, nuevamente, en este ámbito, pues tenemos que hacer demasiadas actividades para poder conllevarlo, ¿va? Entonces, también el poder perdonar, el poder pedir perdón, pues nos alivia un sufrimiento, por ahí les decía, o por ahí podemos decir, el dolor es inminente, el dolor es algo que a lo mejor no podemos cambiar, pero el sufrimiento sí podemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sufrimiento nosotros estamos dispuestos a seguir con ese sufrimiento o no estamos dispuestos a seguir con ese sufrimiento. Entonces, el perdón nos permite aliviar ese sufrimiento, esa agonía, por decirlo así, ante la situación que yo estoy padeciendo, ¿va? Entonces, esta parte de aliviar el sufrimiento nos conmueve o nos lleva a que de acuerdo al contexto que llevemos a cabo o que nos permitió llevar a cabo, pues nos lleve a tener esta situación de poder perdonar, ¿va? Entonces, también, pues como les mencionaba, un proceso de perdonar es muy difícil porque, como lo mencionábamos, no todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Entonces, pero no porque no tengamos la capacidad de hacerlo, pues no lo vamos a hacer. Por eso tenemos que iniciar este tipo de procesos para poderlo llevar a cabo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener para poder hacer esta situación de poder perdonar? Ante todo, tener la disposición de hacerlo. Esta parte de disposición
Es de decir, bueno, es que ya me están, dice y dice y dice, me molestan tanto que bueno, está bien, ya lo voy a hacer. Pues ahí tampoco no tiene chiste. Tenemos que tener esta disposición de hacerlo. ¿Cómo vamos a tener esta disposición de hacerlo? Teniendo un momento de reflexión, teniendo un momento de circunstancias para tener este análisis de decir, lo voy a ir mejor, no porque alguien más me está obligando, ¿va? Entonces, aquí también obviamente la persona que ofendió, que en este caso es el ofensor, pues tiene que tener esa humildad de reconocer que la está regando. Ajá. Y también la otra persona que a lo mejor va a poder perdonar o hacer la acción de perdonar, a lo mejor no también tener como esta parte, ¿no? Por ahí dicen una frasecita como cuchillita de palo, ¿no? No, no tiene que ser así. Simplemente es que te acuerdas, o sea, es el momento de sacar, pues tampoco. Simplemente es decir, lo voy a hacer o no lo voy a hacer con las medidas, con esta sinceridad, con este alivio, porque lo quiero hacer, ¿va? Obviamente la persona que a lo mejor fue el ofensor, pues tiene que tener esa humildad, esa sencillez. Queremos hacer esa acción, ¿ok? Si se dan cuenta, a veces esta parte del perdonar está muy relacionado con la situación sociodemográfica. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir? A veces decimos que las mujeres perdonamos más que los hombres, dependiendo de las circunstancias, no vamos a generalizar. Pero sí, en mayoría las mujeres suelen que las personas que perdonan más que los hombres. ¿Por qué se da esta situación? Si se dan cuenta, por nuestra idealización o nuestra idiosincrasia en México, pues de qué decimos, la mujer tiene que ser con ciertas características, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Entonces, ahí es donde como una mujer no tiene que tener la capacidad de perdonar, ¿no? Tomamos como que ese estereotipo, pero no quiere decir que todas las mujeres tienen que hacerlo, ¿no? Nuevamente, tiene que ver mucho con las características individuales. No podemos tener esta parte de generalizar. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer esta parte para poder perdonar o para poder pedir perdón? Ante todo, tener ese canal de comunicación necesaria hacia la otra persona. Si yo sé que ofendí a mi mamá o a mi papá, a mi pareja, a un amigo, a mi primo, pues tener esa comunicación asertiva ante la situación que estoy pasando, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Mira, estoy pasando por esto, a lo mejor no es una justificación, simplemente darle a entender lo que estaba pasando dentro de mí y a lo mejor fue una acción que no tenía que hacerla, pero tarde o temprano la accioné y realicé una ofensa. Entonces tenemos que tener una comunicación necesaria. Entonces, obviamente, pues sí puede ser complejo, porque a lo mejor a muchos nos cuesta trabajo comunicarnos. Entonces, en esta parte tenemos que tener un análisis profundo, tener una preparación, como les había mencionado, ¿no? Entonces, también tenemos que estar preparados para que la otra persona, si en algún momento dado a lo mejor yo voy a pedir perdón, pero si la otra persona no me quiere perdonar, también tenemos que tener esa preparación necesaria para decir, bueno, está bien, acepto que no me perdones, pero yo ya hice la acción. Eso es a lo que yo me refiero. No porque la otra persona no me quiera perdonar, yo me voy a sentir mal porque no me perdonó. Simplemente yo hice mi acción necesaria para poder hacer la situación de poder pedir perdón. Por eso tenemos que tener esta preparación necesaria ante las circunstancias de todo lo que está pasando, ¿no? A lo mejor yo me estoy preparando para poder perdonar o para poder pedir perdón, pero también me tengo que preparar porque si la otra persona no quiere hacer esa condonación, no tengo por qué estar en esa insistencia. Es que en serio, perdóname, y es que perdóname. ¿Por qué? Porque realmente tanto es la insistencia que solamente lo va a hacer para que lo dejemos de molestar y no realmente porque lo quiera sentir y porque se quiera sentir de manera adecuada con esa persona, ¿no? De manera individual, ¿va? Entonces, a veces, ¿por qué podemos perdonar? Esa es la incógnita. ¿Por qué pedimos perdón? Puede ser a lo mejor por ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor una puede ser porque a lo mejor me quiero sentir libre, me quiero sentir
de manera satisfactoria, me siento sentir tranquilo, o la otra puede ser porque fue tanta la insistencia que lo tuve que hacer, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener esta parte de este razonamiento de saber por qué quiero perdonar, no porque alguien me obligue, lo habíamos mencionado. A lo mejor puede ser porque de manera inconsciente hice una tontería, porque a lo mejor ocupé una torpeza involuntaria y pues hice una ofensa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener el análisis necesario, que a lo mejor la otra persona hizo algo involuntario y chin, pues ya me perjudicó, ¿no? Entonces a lo mejor ahí puedo perdonar de manera tranquila, pacífica, sin mayor problema, ¿va? Entonces, a lo mejor nuevamente, ¿no? Entonces yo les mencionaba, o más bien como les mencionaba al inicio, relativamente, si se dan cuenta, es algo que nosotros hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué? Les puedo dar un ejemplo, ¿no? Así como que chin, voy en la calle y de repente sobres, ¿no? Le pegué a alguien. Ay, perdóname. No, simplemente, como sabemos, el perdonar es una acción única, pues no a cualquiera se le va a dar. Entonces aquí es a lo mejor, oye, discúlpame, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a decir la palabra perdón que cuando realmente lo tenemos que hacer, pues ya no lo hacemos, o sea, de una manera debida, ¿va? Entonces, aquí la situación es cambiar la caracterización o la conceptualización. Entonces, nuevamente, como el perdonar es un acto único, no cualquiera se lo voy a dar. Entonces, ahora a lo mejor la cuestión de cambiar nuestro pensamiento sería en esta situación, en vez de decir perdóname porque chin, te pisé sin querer, te machuqué sin querer, a lo mejor ahora es me disculpas por la acción que hice. ¿Por qué? Nuevamente, porque el perdonar, como es una acción única, es una condonación de mi acción, pues no se la voy a dar a cualquiera, ¿va? Entonces, si tienen dudas, comentarios, con todo gusto, ¿va? Entonces, ¿por qué podemos decir que perdonar es algo mágico o es algo imperativo? ¿Por qué? Porque realmente, como les mencionaba, es algo que no a cualquier momento o a cualquier persona se lo voy a hacer, ¿no? Entonces, aquí es porque es una acción única, porque yo me voy a sentir tranquila, porque me voy a sentir de mayor satisfacción cuando yo haga esa acción, ¿va? Entonces, por ahí dicen, ¿por qué perdonar lo imperdonable? Porque a lo mejor para una persona yo nunca perdonaré una infidelidad o yo nunca perdonaré que alguien me golpeara. Pero todo depende de cada ser humano, ¿va? Porque no todos tenemos la misma visión de la vida, del mismo aprendizaje de la vida, ¿va? Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer pertinentemente, ¿va? Y esta parte de perdonar lo imperdonable, nuevamente, es algo meramente individual. Entonces, no nos podemos obligar, nuevamente, no podemos obligar a alguien a perdonar si no quiere hacerlo, ¿va? Entonces, ahora, ¿qué es lo ideal para poder perdonar o para poder pedir perdón? Primero, lo que tenemos que hacer es mostrar esta parte de arrepentimiento por lo que yo hice. Entonces, como ya tuve ahora yo voy a buscar la estrategia necesaria para poder hacer la acción de poder pedir perdón o poder perdonar, ¿no? En este caso a lo mejor estamos hablando, si nosotros ofendimos, es buscar ese arrepentimiento necesario. Entonces, ¿cómo es que nosotros a lo mejor cada persona puede expresarlo de diferente manera? No todos los vamos a expresar de la misma forma, ¿va? Entonces, pero buscar o que sea visible esta parte de este arrepentimiento. Entonces, ese arrepentimiento se ve en cómo nosotros podemos pedir perdón. Entonces, ustedes pues obviamente conocen a la gente que está a su alrededor y pues ustedes saben qué es sinceridad o no, qué sensibles son ante esta situación, ¿va? Esta parte de poder perdonar es compatible cuando las dos personas obviamente tienen ese respeto mutuo. ¿A qué me refiero? Obviamente si tuvieran respeto pues no le hubieran hecho la ofensa, pero me refiero a un respeto de manera individual. O sea, si yo me respeto, ¿y para qué quiero seguir con ese resentimiento? ¿Para qué quiero sentir con estas emociones que no van de acuerdo a mí? Pues órale,
voy a hacer la acción necesaria, ¿no? Entonces no porque lo haga voy a decir que pues para todo me voy a... esta parte al fin y al cabo, porque el perdonar es relacionar, pues al fin y al cabo siempre tiene que tener una relación o un apego a la situación. ¿A qué me refiero? Pues si a lo mejor el perdonar se relaciona a lo mejor de acuerdo al apego que se tenga con esa persona que en algún momento dado se ofendió o la ofendí. A eso es a lo que yo me refiero, ¿va? Tenga con esa persona. Ahora, también podemos decir, ¿cómo puedo perdonar? O cómo puedo pedir perdón si la otra persona no está. Lo ideal sería que pidamos perdón de la manera necesaria hacia la otra persona o que esté presente la otra persona. Pero obviamente, como les mencionaba, en ocasiones a lo mejor esa persona ya murió, a lo mejor esa persona ya no tenemos contacto con esa persona, también podemos pedirle perdón o también podemos perdonar a esa persona, ¿va? Obviamente son a través de ciertas técnicas que nosotros podemos ir relacionando, ¿va? Ajá. Entonces, ¿cómo es posible que podemos perdonar a la otra persona si no está? Como les mencionaba, sí se puede con ciertas técnicas que nosotros, pero obviamente eso es a lo mejor cuando están ya en un proceso terapéutico. Entonces, pero mientras, si se puede tener esta parte de tener presente a la otra persona para poderle pedir perdón, pues adelante, es muy, muy adecuado. Creo que sería la parte ideal, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características necesarias para poder pedir perdón? A lo mejor para poder perdonar. Una sería, pues obviamente, la presencia de la víctima o de la persona que se ofendió. Como que víctima se oye medio drástico, ¿no? Entonces, de la persona que se ofendió, ¿va? A lo mejor entender el profundo daño que se hizo y que la persona está sufriendo, ¿va? Ajá, y darle o entender el dolor que se está dando, ¿va? No estar motivado a arrepentirse, como que sería no tener la voluntad necesaria de hacerlo, ¿no? Entonces, lo ideal es tener esta parte de arrepentirse ante la situación. Ante todo, hacer la reparación del daño. ¿Cómo es esta parte de reparación del daño? Pues obviamente a lo mejor no te voy a decir pagando cierta cantidad, simplemente a lo mejor podemos negociar en esta parte de que pues a lo mejor te prometo ya no hacerlo, prometo a lo mejor tener más comunicación, lo que ustedes quieran, ¿va? Entonces estar esta parte de la reparación del daño, pero estar dispuesto a asumir las consecuencias de esas acciones. ¿Por qué? Porque obviamente a lo mejor la relación ya no va a ser la misma. Tenemos que tener ese pensamiento, que la relación ya no va a ser la misma. Se tiene que modificar, a lo mejor se va a modificar, todo depende nuevamente del apego, la relación que se tenga con esa persona que se ofendió, ¿va? Entonces, buscar esa razón, ¿por qué yo quiero pedir perdón? Tener una razón muy, muy valiosa para poder pedir perdón. Y obviamente, nuevamente, reconocer el daño causado por esas acciones. Entonces, eso sería como que ciertas características que nosotros tenemos que tener para cuando nosotros queramos pedir perdón, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, el perdón a veces relativamente puede ser muy conflictuoso. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, esta parte se viene de poder condonar. ¿Por qué? Porque perdonar en sí su significado es eso, poder donar o generar un obsequio. Es un acto de generosidad. Eso se refiere perdonar. Generosidad en el cual yo voy a obtener o voy a dar un obsequio. ¿Cuál es ese obsequio? De esa tranquilidad, de esta paz, de esta benevolencia ante la situación que se pase. ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo que podemos ver nosotros es que el perdonar a veces puede ser una situación muy, muy complicada, pero no es imposible, ¿va? Entonces, aquí lo que queremos es ante todo entender
que esta parte de perdonar nos puede generar conflicto, pero nos puede generar mucho más liberación de nuestro estado emocional, que nos puede generar mucho más controversia en más adelante, ¿va? Entonces, a veces cuando vivimos con tanto resentimiento o con tantas emociones innecesarias, podemos generar a veces hasta una situación física, ¿no? Eso es lo que tenemos que poder interrumpir, ¿no? O sea, no generar a ese extremo. Porque hemos conocido personas que relativamente han vivido con esas emociones y sí han generado una situación física. Entonces, imagínense si una persona que está sufriendo en un proceso de duelo y todavía tener ese resentimiento, ¿qué va a generar ante esas situaciones, ante esas circunstancias en su vida diaria? ¿Va? Entonces, chicos, les agradezco. Si tienen dudas, comentarios, nuevamente, muchas gracias. Nos estamos nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Alguna duda, comentario por ahí en el chat o Messenger? No hay ningún problema, de la página, ahí estaré contestando, ¿va? Y de igual manera, si les gustaría que abordáramos algún tema en específico, con todo gusto lo podemos hacer, ¿vale? Entonces les agradezco su atención, muchísimas gracias, nos estamos viendo para la otra semanita.